Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy les quiero hablar de un tema que es fundamental y crucial para las relaciones familiares, especialmente cuando hay casos de separación o de divorcio. Y me refiero al tema de la pensión de alimentos. Es un tema que genera muchos conflictos cuando no está bien llevado. Es un tema que puede alargarse en el tiempo en conflictos, en juicios, debido a que tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas y sobre todo pues es una obligación. Y si no se resuelve bien y si no se tiene claro qué es la pensión de alimentos, para qué sirve la pensión de alimentos, cuál es su objetivo, pues nos va a estar generando conflictos a lo largo de, o más bien después de una separación durante muchos años, ¿no? Entonces vamos a empezar y vamos a decir primero, pues, ¿qué es la pensión de alimentos? Los alimentos, como su nombre lo dice, pues comprenden esa satisfacción de necesidades que les corresponden a los padres de familia respecto de sus hijos. Con el paso del tiempo, ya cuando los papás, los padres de familia sean ancianos, lleguen a la plenitud de la edad, los hijos estarán obligados a dar alimentos a sus padres cuando ya no tengan ellos los medios para subsistir por sí mismos. Entonces, esta es una obligación familiar que es correlativa entre padres e hijos, pero que es más evidente en el caso de un divorcio o de una separación cuando hay hijos menores de edad, porque entonces la obligación es inmediata y patente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos en qué consiste la pensión de alimentos. Los alimentos no solo se conforman por la comida. Sí, la alimentación es parte de la obligación alimenticia, pero es un concepto un poco más amplio, que incluye también los conceptos de educación, habitación, vestido, salud, alimentación y por último, el esparcimiento. Todos estos tienen su importancia, no deben omitirse al hacer un convenio de alimentos, porque todos ellos forman parte de la vida y de las necesidades de los menores. Sin embargo, tiene que haber un equilibrio. Las pensiones de alimentos no son infinitas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿hasta cuánto tengo que dar de pensión de alimentos a mis hijos y a mi esposa o a mi esposo, a mis dependientes económicos después de un divorcio o de una separación? Y esto no es fácil de calcular, pero sirve conocer bien estos rubros que acabo de mencionar, porque así se le puede poner números. Ya dije que no es infinita, sino que tiene que haber un equilibrio, un balance en la pensión de alimentos. Es decir, no se trata de que te quedes sin nada de dinero por estar dando pensiones, porque tú también tienes que sobrevivir, pero sí se trata de cubrir la mayor cantidad de cubrir la cantidad necesaria que la familia requiere. Entonces, el equilibrio es entre dos conceptos: la capacidad económica de quien debe dar los alimentos y la necesidad familiar de quien los recibe, ¿verdad? Por eso digo que hay que calcular todos estos rubros, ¿verdad? De habitación, educación, salud, vivienda, para tener cada vez más claro la cantidad o cómo conformar la cantidad para la pensión de alimentos. ¿Cuándo darlos? Bueno, la obligación de los alimentos, decía al principio que es una obligación correlativa entre padres e hijos. Esto quiere decir que incluso aunque no estés divorciado
y aunque no estés separado, es decir, aunque tú estés dentro de una familia funcional, pues tú tienes esta obligación de dar alimentos, de proveer a tus hijos. Y esta obligación es de papá y mamá, no es solo del padre, no es solo de la madre o de quien esté trabajando o de quien se haga cargo de las funciones del hogar. Es tarea de los dos, independientemente de cuál sea su profesión u oficio o dedicación. Y perdura mientras los hijos son mayores de edad o bien hasta que terminen sus estudios universitarios o tengan la posibilidad de valerse ya por sí mismos, es decir, si entran a trabajar antes de acabar la carrera, si no quieren estudiar una licenciatura, en fin, hay muchas posibilidades, pero más o menos ese es el parámetro, la mayoría de edad o bien que tengan un trabajo que ya les permita subsistir después de los 18 años. Antes de eso hay obligación total de dar alimentos de parte del padre y de la madre. Cuando viene un divorcio o una separación, esta obligación subsiste, aunque te vayas a vivir a otro país o a otra ciudad, subsiste la obligación de dar alimentos y hay que cumplirla. De ahí estos conceptos que hay que tener en cuenta para poder calcularla, pero sabiendo que pues no es infinita, sino que va a tener un límite en el tiempo y un límite de acuerdo a las capacidades y las necesidades, la capacidad de quien le toca dar los alimentos y la necesidad de quien los va a recibir. Ahora, ¿qué pasa si dejo de dar alimentos? Bueno, de entrada es una obligación y por lo tanto en este caso es una obligación fundamental dentro del seno familiar, independientemente de tu estado civil. Si tienes hijos, si tienes esposa, si tienes esposo, estás obligado a darle alimentos. Si tu esposa sufre de una incapacidad o si tu esposo sufre de una incapacidad, lejos de abandonarlo, más bien tu obligación es proveer y ayudarle en sus necesidades. Lo mismo o más evidente con los hijos. Entonces, uno no se puede desentender de esta obligación. Y omitir esta obligación es delito. Entonces es muy importante, tiene consecuencias graves o gravísimas. Es muy importante entonces tener muy claro que esta obligación hay que cumplirla prioritariamente y no fallar, ¿verdad? También el delito de abandono de hogar pues también se configura por la falta de dar alimentos, de quien les corresponde darlo. Y como dijimos en el tiempo, también cambia la obligación y les corresponde a los hijos proveer de alimentos a sus padres, y esto es muy importante que tampoco se omita. En la actualidad hay muchos ancianos que están abandonados porque los hijos desconocen esta obligación y desconocen este deber filial que tienen respecto a sus padres, y pues es una manera también de devolver esta obligación o este cuidado que tuvieron con ellos. Ahora bien, ¿qué pasa si el padre de familia nunca dio alimentos, se desentendió de su familia? ¿Los hijos seguirán obligados a dar alimentos? Por supuesto que sí. Y no solo eso, sino que también existe este concepto novedoso de la pensión retroactiva. Es decir, si quien te debió dar alimentos no te los dio durante años, tú puedes, ante la ley, ante el juez, pedirles que el deudor alimenticio te dé estos alimentos de manera retroactiva. Sin embargo, hay que comprobar
que existió esa necesidad, volvemos a lo mismo, ese equilibrio entre necesidades y capacidad económica de quien le toca darlos, comprobar que existieron esas necesidades y que en el tiempo no se cubrieron para que se pida que se cumpla con esa obligación retroactiva y si es necesario, pues no solo retroactiva, sino subsiguiente. Bueno, como ven, es un tema complejo, es un tema con muchas variables, pero es un tema fundamental en cualquier familia, en el seno familiar, saber que uno de los pilares del derecho familiar pues es la pensión de alimentos. Esto no puede faltar, no debe faltar, entendiendo como una de las primeras obligaciones de los padres de familia y de los esposos entre ellos y posteriormente de los hijos respecto a sus padres. Espero que estos conceptos pues, les hayan ayudado, les hayan servido, les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.